Bueno, ahí ya estamos grabando. Buenas tardes a todos. Bien, vamos a ver cómo trabajamos porque hay algunos cortes se ven en internet y no hay cosas que no quería mostrar y no vamos a poder ver, entonces vamos a hacer algunas mezclas como para poder trabajar. Bueno, vamos a compartir la pantalla. Bueno, la clase pasada estuvimos charlando un poquito del tema de software. ¿Vos, Martina, terminaste o seguís con la clase? Ah, ¿vos terminaste? Espera que vamos a volver otra vez a la red de antes. No, está bien, no, para nada. No hay un problema de YouTube. Listo, ahí volvimos. Volvimos otra vez a la red de ancha. No, es un problema de que ahí se ve en algún lugar, en algún servidor de YouTube, porque hay cosas que no se alcanzan. Entonces, la semana pasada estuvimos hablando del tema de software, ¿sí? Ustedes tendrían que haberse sentado y, bueno, haber leído o mejor dicho, haber escuchado las videoconferencias que tienen acá, que dice soporte físico del sistema operativo, ¿sí? Las tareas del programador, el material de lenguajes, ¿sí? Basic, primer compilador. Bueno, y llegamos acá a la lectura 8, que es la parte 2 de software, ¿sí? Yo lo que quería era ver este video, que vamos a ver si lo carga. Si no lo carga, vamos a ver otra cosa antes y lo vamos a dejar a que cargue. ¿Ven? Está muy lento. Sí, está bastante lento por lo que veo. No, pero no es el tema de... Sí, no quiere cargar directamente. Bien, ahí me estaban mandando también que la semana que viene tengo reunión a las 19:30, así que vamos a hacer una clase cortita la semana que viene. Sí, esto se ve que no se ve directamente, así que lo vamos a dejar cargando. Vamos a hacer una reunión cortita porque asumo como consejero del departamento, entonces tenemos una reunión de trabajo en la cual asumimos los nuevos consejeros que fuimos elegidos en estas elecciones, ¿sí? Ustedes saben que nuestra facultad se organiza como si fuera el Estado argentino, ¿sí? O sea, es la única universidad que funciona de esa manera. Universidad Tecnológica Nacional, cada regional funciona como si fuera una provincia de la República Argentina y tiene su Cámara de Diputados, su Cámara de Senadores y su Cámara de Concejales, ¿sí? Bien, yo sería consejero por parte del Departamento de Ingeniería en Sistemas, lo cual indica que sería un concejal, ¿está bien? O sea que esa es la función que voy a asumir a partir de acá por 4 años. Después se eligieron también consejeros de académicos, esos son lo que sería la Cámara de Diputados y Senadores en la provincia, y después consejeros a nivel nacional. Esos serían nuestros consejeros representantes de nuestra regional en Buenos Aires, ¿sí? Eso fue lo que se eligió hace 15, 20 días en nuestra facultad, ¿sí? Aquellos que tienen, ya cuando tengan una materia aprobada, bueno, van a participar justamente de esas elecciones. Los 3 claustros, participan los 4 claustros. Esta vez hubo elecciones de 3 claustros, el claustro docente, el claustro estudiantil y el claustro de egresados, ¿sí? Porque los consejeros que hay, son 5 consejeros, que hay docentes en el departamento, más 2 consejeros de estudiantes y 2 consejeros de egresados,
Eso es lo que nosotros tenemos. Perdón, 3 consejeros estudiantiles y 2 consejeros de egresados. ¿Sí? O sea que somos 10 los consejeros que hay. Así que bueno, sigue sin cargar. De terror. Profe, a mí me carga, ¿querés que comparta yo pantalla del video No, no, no. ese? Es que no sé por qué cuerno no. No entiendo el por qué. Porque los otros videos los cargan. A ver. Ah, no. Che, ¿qué pasa? Cosa extraña. Un problema con YouTube. A vos sí te carga. Entonces es un problema que tengo yo acá. A ver. Yo para quejarme. Tan fácil como eso. ¿Ustedes me escuchan bien? ¿Me ven bien? Sí, sí. Por eso me llama poderosamente la atención. O sea, la velocidad de bajada es una velocidad correcta, por eso me llama la atención que no se vea YouTube. La velocidad está perfecta. Bueno, ahora después vemos. Entonces, bueno, lo que estuvimos viendo es toda la parte de software. Entonces, yo justamente quería ver ese video, ahora después te digo que lo compartas. Vamos a ver primero el material sí, que tenemos en la lectura de la ingeniera Daniela Díaz, o sea, vamos a empezar con eso, que habla de software de ambiente y de aplicación, que eso habíamos quedado y lo habíamos mencionado nomás, ¿sí? En donde que ustedes tuvieran una idea de qué es lo que se llama software de ambiente y software de aplicación. Son software que nosotros usamos cotidianamente. Bueno, los software de aplicación habíamos dicho que podían dividirse en dos. Los software a medida y los software estándar. Esos software a medida son programas hechos especialmente, software hechos, sistemas hechos especialmente para un usuario determinado, ¿sí? O grupos de usuarios. ¿Sí? Mientras que el software estándar es un software genérico. ¿Está? Nosotros habíamos hecho un ejemplo entre un programa de facturación y el TAM. ¿Sí? Esas eran las dos diferencias, los dos software que nosotros habíamos nombrado. Entonces dice que el software a medida está constituido por aplicaciones específicas, es necesario encargar el software justamente a gente especialista, eso también lo habíamos dicho, ¿sí? El inconveniente era el costo, también lo habíamos mencionado. ¿Sí? El software estándar y una numerosa gama de aplicaciones cubriendo una gran cantidad de actividades, videojuegos, sistemas de contabilidad, gestión de empresas. ¿Sí? Acá dice que están soportadas en CD y DVD, bueno, esto ya está viejo. ¿Sí? Este es el gran problema que nosotros tenemos en nuestra asignatura, que es muy tecnológica. Entonces la tecnología nos revuelca cada 5 minutos y todo lo que ponemos es viejo. ¿Sí? O sea, este es un material que fue preparado para el año pasado, para hace unos años atrás, y ya estamos, ¿sí? En donde ya es muy raro que haya un software en CD, sino que lo que nosotros hacemos es conectarnos con un servidor y descargar. ¿Sí? Bien, programas de ambiente. En este grupo se pueden tener todos aquellos programas de aplicación para necesidades específicas, tales como los procesadores de texto, las planillas de cálculo, ¿sí? Software para presentaciones virtuales, ¿sí? PowerPoint, por ejemplo. ¿Sí? Procesadores de textos o procesadores de palabra, acuérdense que también tenían el nombre de utilitarios, porque le permitían dar una utilidad justamente a la computadora. ¿Sí? En el caso del procesador de texto, convertirlo en una máquina de escribir. Y en una máquina de escribir mucho mejor que una máquina de escribir, por supuesto, a pesar de que las últimas máquinas de escribir tenían mucho que ver con nuestras computadoras, ¿sí? Las últimas máquinas de escribir permitían cargar texto y después imprimirlo, hacer una cantidad de copias diferentes, definir tipos de letras diferentes, y esas son las últimas máquinas de escribir eléctricas. ¿Sí?
con la aparición de las computadoras y los procesadores de texto profesionales, bueno, las máquinas de escribir han dejado de correr, ¿sí? Aunque en muchos lugares todavía las siguen utilizando. Bueno, programas de hoja de cálculo, ya las conocen, cualquiera de los que sean de Office libre, ¿sí? O bueno, el famoso y nunca bien ponderado Excel, que lo manejamos todos hasta cuando estamos dormidos. Programas de presentación, gestores gráficos, ustedes conocen una gran cantidad, el más comunardo de todos es el Paint, ¿sí? Que solemos usar mucho. Dicen que los gráficos usados pueden ser dos tipos, gráficos de mapas de bits, ¿sí? Los BMP, que son los que manejaba en un comienzo Paint, ¿sí? Y que después, bueno, se fueron pasando a formatos mucho más comprimidos como son el GIF, el JPG, ¿sí? O el PNG, que es el que se está utilizando mucho actualmente. Acá lo que habla es justamente el mapa de bits, el problema que tiene con los tamaños de los archivos, con Excel, en cuanto al almacenamiento. Yo por eso hablaba de compresión, ¿sí? Gráficos vectoriales, que serían los otros graficadores que hay, ¿sí? Principalmente, que son los que son utilizados para el diseño asistido por computadora o CAD. ¿Qué programa conocen ustedes de CAD? El más conocido, ¿cuál es? AutoCAD. Ajá, de Autodesk. ¿Sí? Autodesk tiene toda una familia de software destinados, sí, justamente AutoCAD. Y tenemos uno que podemos usar, que está hecho, que es el K32, que también anda muy, muy bien. ¿Sí? Y ese creo que es argentino, si mal no recuerdo. ¿Sí? Bueno, sistemas gestores de base de datos, o SGBD, ¿sí? Los sistemas gestores de base de datos son software específicos para poder almacenar datos justamente y manipularlos, ¿sí? Bueno, acá habla de qué composición tiene. Dice que se compone de un lenguaje de definición de datos, de un lenguaje de manipulación de datos y de un lenguaje de consulta. El más conocido de todos es el SQL, ¿sí? El SQL, ¿sí? SQL o MySQL, ¿sí? Que es el libre. El lenguaje estructurado de consulta, el SQL, es el lenguaje por antonomasia utilizado en las bases de datos. ¿Está bien? Pero también hay lenguajes de programación que tienen soporte de base de datos. El más conocido era el DBase, que después migró a Fox, o lo que nosotros conocemos como Visual Fox. ¿Sí? Es un lenguaje de programación con soporte de base de datos. ¿Sí? Nosotros el SQL, que es el sistema gestor de base de datos, es solo sistema gestor de base de datos, ¿sí? El conocido por antonomasia es el SQL. ¿Sí? Que nosotros conocemos como SQL Server, ¿sí? O SQLite también. Un sistema gestor de base de datos es un conjunto de programas que administran y gestionan la información contenida en una base de datos. Para realizar las siguientes acciones: definir los datos, mantener la integridad dentro de la base de datos, control de seguridad y privacidad de los datos y manipulación de los datos. ¿Saben lo que significa integridad de un dato? No tiene idea. Bueno, No. cuando a ustedes se le habla de integridad, significa de la veracidad que tiene el dato. Cuando nosotros hablamos en computación sobre integridad, es veracidad. Por ejemplo, ¿qué es integridad? Para darles un ejemplo, vamos a suponer que ustedes tienen un cliente, vamos a suponer que es un cliente de un videocable, ¿está bien? Ese cliente de videocable tiene relacionado un servicio, y además de tener relacionado un servicio, tiene relacionado facturas de pago, ¿está bien? Vamos a suponer que yo soy el cliente y llamo al cable para pedir la baja, ¿está bien? La persona, mediante un simple botoncito, da de baja al cliente, ¿está bien? Si ese cliente tenía deudas y el sistema no verificó la integridad, lo que hizo fue borrarlo y se perdieron las deudas con el cliente.
lo que haría la verificación de integridad es observar, por ejemplo, que si ese cliente tiene deuda, le avise al usuario, ¿sí?, que va a dar de baja, que no puede darlo de baja porque tiene deudas. Esa sería una. Otra prueba de integridad sería, hay dos Mario Presano, los dos con el mismo documento. Ahí no tenemos integridad. ¿Por qué? Porque mi registro estaría duplicado. Entonces, para eso está lo que se llaman índices. Un índice es un archivo que lo que hace es ordenar a ese dato, a esa tabla con datos. Y ese índice tiene que ser único. Yo tengo que elegir un campo de la base de datos. Campo sería un... Si ustedes toman, por ejemplo, una guía telefónica, ¿qué datos guardan? Guardan el número de teléfono, guardan el nombre y el apellido, y guardan la dirección. ¿Está bien? Esos son los 3 campos que habría en una guía telefónica. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. En una guía telefónica, ¿cuál sería el índice? ¿Cuál sería el valor único que hay en una guía telefónica? El número de teléfono. El número de teléfono. Entonces, yo no puedo admitir por integridad que haya 2 números de teléfonos iguales. En el caso de las personas, no sería el número de documento. En el caso de las personas, sería el número de CUIL. Para eso está el número de CUIL, porque hay DNI duplicados, ¿sí? Hay números duplicados, para eso está el número de CUIL. Por eso es que también ahora se le agregó, ustedes habrán visto en los DNI nuevos, algo que se llama número de trámite. ¿Sí? Acá en Argentina Sí. siempre complicamos las cosas. Realmente con el número de CUIL, yo no tendría necesidad de tener ningún número de trámite, porque el número de CUIL es único para la persona. ¿Ya? Entonces ese sería un índice. ¿Okay? Yo nunca puedo poner como índice el nombre y apellido de una persona porque hay muchos Carlos López, por ejemplo, o Marcelo García. ¿Sí? Entonces yo no puedo tener eso como índice. Entonces la integridad es eso, justamente. Vendría a ser lo que se llama clave primaria. Claro, sería lo que serían claves primarias. Exactamente. Sí, señor. Bueno, veo que algo conoce. Algo. Sistema gestor de base de datos. Sistema gestor de base de datos está constituido por el gestor de base de datos propiamente dicho, que son programas no visibles al usuario final, ¿sí?, que se encargan de la privacidad, la integridad, seguridad de datos y la interacción con el sistema operativo, proporcionan interfaz. El diccionario de datos, que es la base de datos donde se guardan todas las propiedades de la escritura de los datos. Sí, ahí tienen todos los elementos, restricciones, o sea, esto no se va a preguntar, es más el contenido que tiene, ¿sí? El administrador de la base de datos, que es la persona o grupo de personas que son responsables del control, y los lenguajes del sistema de gestor. ¿Sí? El lenguaje de definición del dato, el lenguaje de manipulación, el lenguaje de control de datos. ¿Sí? Yo acá les podría mostrar, a ver si lo tenemos, el SAM. Este es muy interesante para no andar instalando ni servidores, ni... Ahí lo abrimos, ¿sí? Entonces, voy a subir el servidor y voy a subir el MySQL. Una vez que lo puse en funcionamiento, que me tiene que dar todavía, ahí me devolvió el puerto, yo puedo administrar. Ustedes ahí lo que van a ver, ¿sí? Esto es MySQL, ¿sí? MySQL, el SQL gratuito, en donde ustedes van a ver las bases de datos con sus tables. ¿Sí? Acá tenemos una base de datos que se llama Agenda, con usuario, ¿sí?, que tiene 2 campos, uno que se llama, perdón, tiene 4 campos, un ID autonumérico, que en este caso sería, esto está hecho de ejemplo nomás, ¿sí? Es para probar algo de Access, para probar algo de Java. Tiene nombre, apellido y teléfono. ¿Sí? Esto es justamente lo que estábamos hablando recién, un gestor de base de datos, ¿sí? El PHP MyAdmin, en donde está el lenguaje de manejo, que es el SQL, en donde ustedes con esto estarían haciendo una vista de todos los listados, de todos los registros que tiene la base de datos. Ustedes le están diciendo que seleccione todo de la tabla usuario,
¿sí? Básicamente. Sí, esta está vacía, por ejemplo, se podrían insertar, etcétera, etcétera, etcétera. Una simple muestra de lo que estábamos hablando. Por ahí uno dice, bueno, ¿en qué estamos trabajando? Bueno, los más conocidos, el Fox Pro, el SQL Server, yo estaba usando MySQL y el Microsoft Access. Hay mucha gente que programa en Access, yo le diría, ¿sí? Hay programas hechos en Access, pero bueno, cada uno hace lo que quiere. Gestores de comunicaciones, utilizados en redes de Internet, paquetes de software integrado. Un paquete de software integrado es el Office, por ejemplo, ¿sí? O el LibreOffice, o el Star Office. ¿Está? Son paquetes de software. Por ejemplo, el Office, ustedes saben que el paquete básico que trae el Office, Word, Excel, PowerPoint, Publisher, y bueno, y después a partir de ahí ustedes van a tener distintas versiones de paquetes dependiendo de lo que ustedes tengan. Ven, el ejemplo más común es el que pone el Office 97. Sí, sé que estaba un poquito viejito el documento. Bien, herramientas Case. Sí, las herramientas Case son para ingeniería de software asistida por ordenador. Sí, cosas muy, muy interesantes. Programas antivirus, de los cuales ya habíamos hablado. Los benchmark, que son programas que son utilizados para realizar y poner a prueba el sistema. ¿Sí? Nosotros lo que hicimos recién, cuando yo estaba trabajando con el speed test, era justamente una prueba de sistema. Estaba probando en este momento qué era lo que pasaba con Internet, y encontramos que andaba bien. Ahora, ¿por qué no cargaba? Sinceramente no lo entiendo, porque con la velocidad que tenía, no andaba. Otro programa de benchmark, por ejemplo, es el Norton Utility. ¿Sí? Ustedes cuando corran el Norton Utility van a comprobar distintas cosas, entre ellas el sistema. ¿Sí? Estoy haciendo un benchmark. Bueno, encontré 399, que son problemas que son archivos basura. ¿Sí? El resto lo tengo bastante bien manejadito. Tenemos posibilidad de hacer, ¿sí?, benchmark de CPU, de memoria, de unidades y configuración. No tengo armado el FatWrite porque justamente el disco este que tengo acá es de estado sólido, entonces no necesita justamente eso. Acá estamos viendo el estado real, el uso de memoria. Bien, así que ahí estábamos haciendo un poco de benchmark. Bien. Volvamos para atrás. Bien. ¿Quién era el que quería compartir pantalla? Yo, profe, ahí me fijo si puedo. Dale, Juan Manuel, a ver si podés. Tenés que dejar de compartir vos primero. Sí, 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 ya te dejó. Por eso estaba viendo si tenías permiso de compartir. ¿Lo compartiste con video? Con sonido, digo. Fíjate, cuando compartís la pantalla te dice compartir video, compartir sonido, dice. Cuando vas a elegir, te pone compartir abajo a la izquierda. Ahí está. Vamos a ver algunos temas, los más importantes. Algunos temas yo pretendo que los lean del apunte, y algunos, como ustedes son nativos digitales, probablemente ya los conozcan o ya sepan un poco todo lo que dice el apunte. ¿Está bien? Vamos a empezar con una definición que es importante, que tiene que ver con el software. Cuando hablamos de software, hablamos muchas veces de software
de alto nivel o software de bajo nivel. Cuando vimos los lenguajes, también hablamos de lenguajes de alto nivel o lenguajes de bajo nivel. ¿A qué nos referimos con esto? Cuando hablamos de alto nivel, hablamos de la distancia que hay con el usuario, y cuando hablamos de alto nivel quiere decir que el sistema o el programa que estamos evaluando está más cerca de la forma de pensar del usuario que de cómo funciona la computadora. En el caso de los lenguajes, cuando hablamos de lenguajes de alto nivel, hablábamos de, por ejemplo, lenguajes como Fortran, como Pascal, como Basic, que son lenguajes más vinculados a cómo piensa, o en una parte cómo piensa una persona, mucho más que el assembly, que es un lenguaje de bajo nivel, o el código de máquina, que es un lenguaje de bajísimo nivel. Entonces muchas veces este nivel del cual estamos hablando es el nivel de abstracción que tiene ese sistema, y en el caso del software aplica también a ese nivel de abstracción. Entonces un software de alto nivel es un software que está más vinculado a los problemas de la persona, a los problemas del usuario de esa computadora, que a los problemas propios de la computación. Cuando hablamos de bajo nivel estamos hablando de sistemas que tienen más que ver con problemas propios de la computación, que sirven a programas que sirven a otros programas, programas que ayudan a crear nuevos programas como los lenguajes de programación, programas que almacenan datos en una computadora. Entonces en esto definimos también tres niveles: software de base, por un lado, que vendría a ser lo que serían los sistemas operativos, los lenguajes de programación. Los sistemas de gestión de base de datos lo podemos ubicar en una parte intermedia entre el software de base y un software de aplicación estándar. Después hablamos de software de aplicación estándar, que es software de aplicación que por ahí no está pensado para un determinado usuario, para una determinada persona o empresa, sino que es software estándar de aplicación, como puede ser un procesador de textos, un procesador de imágenes, ¿no es cierto?, un reproductor de sonido, una aplicación de chat. Es software estándar que lo pueden usar distintas personas en general para resolver los mismos problemas. Y después hablamos de software de aplicación a medida, este de acá abajo, que es el software de aplicación que por ahí es para un determinado problema, por ahí se adapta a una determinada empresa, como el sistema de gestión que usa, por ejemplo, algún restaurante, o como el sistema de gestión que utilizan las grandes fábricas, como los sistemas de procesamiento industrial, o como puede ser el sistema de un banco, de una compañía de seguros, que es software que está altamente customizado y especificado a los problemas concretos que tiene esa empresa en particular, o las reglas de negocio, por ahí se habla de reglas de negocio, que tiene esa empresa en particular. Y por ejemplo, no sé, en una compañía de seguros van a ser diferentes las reglas de negocio por ahí de San Cristóbal, de la Segunda y otras compañías. Bueno, cada una de esas compañías va a tener el software modificado a su medida muchas veces. Entonces ahí hablamos de software a medida, ¿está bien? Muchas veces el software a medida es de más alto nivel que el software estándar, inclusive que el software de base. También en esto hay una distinción interesante que tiene que ver con el modo en el cual corren esos programas. Entonces, muchas veces el software de base, el sistema operativo, por ejemplo, corre en un modo que es diferente al modo estándar del modo usuario. ¿Está bien? Es como internamente dentro del procesador los programas pueden correr en modo administrador o en modo usuario. Esos programas que corren en modo administrador tienen acceso a la memoria de una forma diferente a lo mejor que lo que tiene un software de aplicación en modo usuario. También tienen distintas protecciones de memoria. El software de modo administrador por ahí tiene acceso a toda la memoria de la máquina, en cambio un software de aplicación tiene solo acceso a la memoria que el sistema operativo le asigna, como una cuestión de protección y como una cuestión de seguridad, no solamente por una cuestión de seguridad en el sentido de que un hacker me va a robar los datos, sino también de seguridad de que un programa por un error no afecte al desempeño o al uso de otro programa. Cuando un programa utiliza muchos recursos, el sistema operativo, como está en modo administrador, le puede decir, bueno, vos usa un poquito menos de procesador para que este otro pueda correr. Y ese tipo de administración también tiene que ver con este bajo y alto nivel. El bajo nivel muchas veces corre en este modo administrador y el alto nivel normalmente corre en un modo usuario. Bueno, tema programas de oficina, ustedes en el apunte van a ver que están especificados bastante los programas de oficina. Yo en esto no me voy a profundizar qué cosas se pueden hacer con un programa como Word, como Excel, como PowerPoint, que es un gestor de presentaciones. Por ahí voy a ir a problemas un poquito más específicos de otros temas que creo que por ahí no van a conocer tanto, como ustedes siendo nativos digitales que nacieron prácticamente con una computadora de escritorio, con el Office, digamos, ya instalado. Por ahí ustedes ya conocen y han hecho cantidad de trabajos prácticos y demás con la computadora. Si no es el caso, que por ahí puede ser también que no han tenido acceso a una computadora por determinadas razones,
lo pueden ver en el apunte y van a ver qué es lo que se puede hacer con un procesador de texto, con una planilla de cálculo, qué tipo de datos manejan y demás. Yo no me voy a meter ahora y voy a ir por ahí a algunas diferencias en lo que hace, por ejemplo, lo que son gestores de gráficos, programas de gestión de gráficos. Tenemos dos grandes tipos de gestores de gráficos, que le vamos a llamar, acá está especificado en tres, pero básicamente son dos, que son los programas que son vectoriales y los programas que son mapa de bits. Bien, ¿cuál es la gran diferencia entre estos dos tipos de gestores de gráficos? Los sistemas CAD, que ahora vamos a ir a eso, están incluidos dentro de lo que son los programas vectoriales. ¿Está bien? Un CAD es como es una forma específica de un programa de gestión de gráficos vectorial. Ahora después vamos a ir a ese en particular. Pero si quieren que veamos la diferencia principal entre estos dos tipos de gestores de gráficos es la forma en que almacenan la información gráfica, la información de imágenes. En el caso de los sistemas vectoriales de gráficos, lo que va a guardar el sistema vectorial es un registro, muchos registros, muchísimos registros, con la información gráfica desde el punto de vista geométrico de esas imágenes que está mostrando. Va a guardar, por ejemplo, las coordenadas XY del primer punto de una línea, las coordenadas XY del segundo punto de una línea, las coordenadas XY de un tercer punto. O va a guardar, por ejemplo, las coordenadas XY del centro de un círculo y el radio de ese círculo. Y de esa forma el programa va a dibujar esas figuras en la pantalla. Veamos, por ejemplo, el ejemplo por excelencia, Adobe Illustrator, uno de los mejores programas de gestión de gráficos. Veamos acá, por ejemplo, cuando nosotros trabajamos con Illustrator, en este caso, por ejemplo, queremos dibujar una elipse o dibujar un círculo, ¿no es cierto? Ahí lo podemos darle color, podemos crear otros círculos, uno arriba del otro. Podemos ahí cambiarle, por ejemplo, los colores. Fíjense que nosotros también podemos crear, por ejemplo, inclusive podemos dibujar así a trazo libre una línea. Y de esta forma, veamos acá esta línea, pero fíjense que esta línea que está dibujada, lo que tiene Illustrator es la posibilidad de mover. En cualquier momento yo puedo modificar esas coordenadas XY de los elementos que están, los puedo cambiar el tamaño y estos elementos se van a modificar y se van a poder editar en cualquier momento. Porque Illustrator está guardando esas coordenadas. Entonces también yo tengo un nivel, por ejemplo, que puedo hacer zoom de forma infinita. Me puedo acercar y la imagen siempre va a mantener la definición de la curva de forma perfecta. Porque lo que hace Illustrator en este caso es, a medida que yo me voy acercando, redibuja la pantalla, redibuja esos gráficos de acuerdo a las coordenadas XY que tiene almacenadas. Recorta una ventana de esa pantalla y dibuja las cosas tal cual las tiene almacenadas en la memoria a nivel de cada coordenada. Cada vez que yo refresco la pantalla, acá en Illustrator, lo que va a pasar es que se va a redibujar todas las figuras. Entonces, a medida que yo vaya agregando figuras, puede ser que el programa tenga algunos problemitas de performance para poder dibujar. Y a medida que el dibujo tenga mayor complejidad, más grande va a ser el archivo y más tamaño va a ocupar en la memoria, porque va a haber más figuras almacenadas en algún array, en alguna parte de la memoria, van a estar todas esas figuras guardadas. ¿Está bien? Ese es lo que sería un programa de tipo vectorial, porque guarda vectores que especifican cada una de las posiciones de los elementos. En el caso de los sistemas de mapa de bits, fíjense, acá vamos a ir a la contraparte, digamos, de Illustrator, que es un programa de mapa de bits también excelente, que es Photoshop. Es un software que está desarrollado del año 1984, salió la primera versión. Y bueno, es un software de gráficos muy muy potente que permite hacer, bueno, inclusive manipulaciones de fotos. Podemos hacer un montón de cosas con Photoshop. Pero fíjense acá la diferencia. Vamos a hacer un dibujo de una línea, vamos a dibujar otra línea. Vamos a dibujar, por ejemplo, a ver si podemos hacer no sé, un gradiente. Uy, ahí hice un gradiente de toda la imagen. Bueno, podemos dibujar distintas cosas, también figuras geométricas, así como dibujamos con Illustrator, ¿no es cierto? Podemos, ahí me va a
preguntarle algunas opciones. Pero fíjense acá la diferencia. Cuando nosotros vamos a Illustrator y hacemos un zoom, ¿no es cierto? Y nos vamos acercando a la imagen, fíjense que llega un punto en el cual nosotros podemos ver uno a uno los píxeles o pequeños rectángulos con colores que están dibujadas las imágenes. O sea, la imagen está compuesta por un mapa de bits. Un mapa es una cuadrícula que representa la memoria, y esa cuadrícula tiene un mapa con cada uno de los bits. Y para cada uno de los bits, para cada uno de los píxeles, perdón, tiene un valor de color que especifica esa imagen. Entonces acá el tamaño de la imagen no va a estar dado por la cantidad de figuras que tenga, porque es lo mismo. Yo en el caso de esta área blanca, por ejemplo, que en la Photoshop ahí no hay un círculo, sino que hay un montón de píxeles, uno al lado del otro de color negro. ¿Está bien? En la memoria, ¿cómo está representado esto? Está representado con una matriz, en la memoria, con un valor numérico, en realidad con 3 valores numéricos, uno para el valor de rojo, verde y amarillo, rojo, verde y azul de cada uno de estos píxeles, y de esta manera Photoshop representa en la memoria su información y lo procesa de esta forma. Cada vez que yo hago un zoom o cada vez que actualizo esta pantalla, lo que hace Photoshop es va a la memoria y va pintando píxel por píxel en el monitor de acuerdo a lo que ve. O sea, es como que hace un for y va recorriendo píxel por píxel y por cada valor numérico colorea ese píxel con el color correspondiente. Entonces de esta manera es lo que llamamos un mapa de bits, y acá por ejemplo el tamaño total de la imagen no va a depender de las figuras que estén acá adentro, sino solamente del ancho y alto que tenga la imagen y de la cantidad de colores por píxel que me permita tener esa imagen. Porque yo para una determinada cantidad de tamaño de píxeles de ancho y alto voy a necesitar un espacio en la memoria o en un archivo de ese tamaño. Después se aplican algoritmos de compresión. Esto también se aplican, los algoritmos de compresión también se aplican a las imágenes vectoriales, pero si nosotros no comprimimos nada, no usamos JPG, ningún algoritmo de compresión ni nada, el tamaño de la imagen va a estar totalmente determinado por el ancho y alto que tiene la imagen, porque yo voy a tener que guardar cada valor de píxel que tenga en la memoria. ¿Bien? A eso nos referimos cuando hablamos de sistemas de mapas de bits y sistemas vectoriales. ¿Está bien? Y los algoritmos para manipular todos esos tipos de datos son totalmente distintos. Entonces, por eso en este caso son dos software totalmente distintos. Si bien van a una convergencia, son dos software totalmente distintos. Y los sistemas CAD, la sigla quiere decir Computer Aided Design o diseño ayudado por la computadora. Y las herramientas CAD son normalmente sistemas de diseño vectorial que nos permiten crear, pero son herramientas de diseño con un fin específico. Puede ser un CAD para hacer edificios, casas, puede ser un CAD para hacer piezas mecánicas. Y generalmente nosotros ahí no solamente tenemos la información gráfica de cómo es el plano o el dibujo de ese edificio o de esa pieza mecánica, sino que también lo que tenemos almacenado ahí es información de los materiales que usa esa casa, por ejemplo, o ese edificio, los materiales en los que está compuesto ese engranaje, y muchas veces los sistemas CAD también nos permiten crear simulaciones de cómo funcionaría esa casa, o crear render. Lo que se llama un render sería como una foto de cómo va a quedar esa casa adentro si tengo paneles de madera o si tengo, por ejemplo, como tengo acá un fondito de piedra. Diferentes materiales, puedo sacar a lo mejor fotos de adentro, crear animaciones simulando cómo sería ese edificio si existiera en la realidad. Los sistemas CAD no dejan de ser gestores de gráficos, pero muchas veces permiten inclusive hacer simulaciones de estructura, de resistencia. Bueno, aplicándole los materiales y las características físicas de esos elementos, nosotros podemos simular y crear y diseñar, por eso es Computer Aided Design, diseñar diferentes edificios o herramientas o distintas cosas usando la computadora. Bien, gracias. Ustedes al CAD, sí, ustedes lo podrían, por ejemplo, sí, normalmente las herramientas CAD, todo lo que sea renderizado es aparte, ¿está bien? O sea, por ejemplo, yo tengo AutoCAD, si yo quiero renderizar, tengo que traer alguna herramienta de renderizado, por ejemplo, 3D Studio, ¿sí? Lo que sí puedo hacer con las herramientas CAD, por ejemplo, es conectarlas
a una herramienta, ¿sí? Y transformar mi CAD en un CAM, CAD-CAM, CAM, que es manufactura asistida por computadora. Actualmente todo lo que sea tornería, por ejemplo, todos los tornos son tornos numéricos y están conectados a una computadora. Y bueno, esto fue lo que trajo un gran problema cuando aparecieron los tornos numéricos, porque en la mayoría de los lugares dijeron, bueno, ya entonces no necesitamos tener un tornero, necesitamos tener una persona que sepa manejar una computadora, porque el torno lo maneja una computadora. Y ahí fue el gran error. Actualmente ustedes van a ver que el que se dedica a tornería tiene mucha plata, pues son gente grande, porque no hay torneros jóvenes. Porque para ser tornero, o para usar, por ejemplo, una herramienta movida por una computadora, dirigida por una computadora, primero hay que saber operar el torno. Y eso es lo que se necesita. Entonces los torneros viejos aprendieron a usar computadoras, y son aquellos que usan los nuevos tornos numéricos. Una gran cosa. El CAD-CAM es una cosa espectacular. Las piezas las hace solas, ¿sí? Uno lo que tiene que saber es poner la pieza en el torno, indicarle cuáles son las instrucciones necesarias para que pueda realizar, y pueden hacer piezas de todo tipo, ¿está? Todo lo que sean piezas dedicadas a, por ejemplo, a la aviación, al automovilismo, ¿sí? La mayoría de las piezas que son específicas se diseñan con esos tornos. Si ustedes quieren ver imágenes, o sea, con solo poner CAD-CAM, ¿sí? Acá tenemos un torno dirigido por ordenador, y bueno, acá tenemos cómo se hacen las piezas, ¿sí? Esto ustedes podrían asimilarlo a algo parecido a una impresora 3D, ¿está bien? Con la diferencia que, bueno, acá nosotros podemos ver cómo ese torno está trabajando con materiales, titanio, acero, ¿sí? Y realizar distintos tipos de piezas. Acá tenemos con distintos ejes, ¿sí? Acá tenemos una herramienta de control numérico. Acá tenemos un torno, que estos son de los más comunes. Entonces, yo acá me gusta porque mi amigo habla de nativos digitales. Es un gran problema el tema de ser nativo digital, porque muchas veces uno supone que ustedes conocen, y yo les puedo decir que muchas veces esa suposición es errada. Es una suposición errada que generalmente los políticos hicieron, y en la provincia de Santa Fe cometieron el error de sacar computación como materia. La computación es una herramienta, y como tal tiene que enseñarse, ¿sí? O sea, ellos piensan que como ustedes nacieron con la computadora en la mano, o con la computadora en la panza de la mamá, ustedes saben manejar la computadora. Eso es muy loco, ¿sí? Es como pensar que yo soy carpintero y me caso con tengo un hijo con mi señora y mi hijo va a ser carpintero. O sea, es una tontera. Lo que menos va a saber es agarrar, ¿sí? Una sierra, una escofina, una garlopa, ¿sí? Pues si no, sería muy sencillo. O sea, a ver, el presidente tiene un hijo con la esposa o con la señora y le sale presidente, ¿no? O sea, una cosa totalmente loca. Bueno, eso es lo que se piensa con el término nativo digital. Y eso provocó grandes errores, ¿sí? Porque, a ver, si yo te doy un serrucho, es muy difícil que puedas cortar bien una pieza. Porque para poder cortar una pieza, el serrucho lo tenés que poner en un determinado ángulo, tenés que cortar de una manera que se tiene que explicar. Es una herramienta, es como agarrar un tenedor y un cuchillo. Yo puedo usar el cuchillo para pinchar y el tenedor para cortar, y la herramienta la estoy usando mal, ¿sí? O sea, por eso hablamos de que la computación es una herramienta y se tiene que hablar de usuario inteligente. ¿Se acuerdan que hablábamos la vez pasada? Saber usar lo que tengo, y a eso que tengo, maximizarlo para el mejor resultado. ¿Está bien? Entonces, bueno, uno justamente
lo que tiene que pensar es en eso. Y el gran problema que hubo fue, bueno, las escuelas que enseñaban tornería no enseñaron más tornería, enseñaron computadora. Y el problema está que había que enseñar tornería y enseñar computación, enseñar las dos cosas. Y ahí fue lo que pasó, que hubo una rotura entre lo que había que hacer y lo que no se hizo. ¿Sí? Ustedes, si tienen la suerte de visitar una fábrica de autos, que yo tuve la suerte de visitarla, ver cómo trabajan los robots que están programados para realizar soldaduras, para hacer trabajos rutinarios, es una cosa espectacular, ¿sí? Y está todo asistido por computadora, y cómo hacen los diseños, ¿sí? Ustedes piensen que todo esto del CAD-CAM mejoró un montón las cosas. Antiguamente, si ustedes veían cómo se probaba un avión, era muy sencillo. Para probar si un avión volaba, lo dibujaban, lo armaban, sentaban a un tipo y lo tiraban a volar. Si se mataba, se mataba. Esa era la forma que tenían de poder ver si el avión volaba. Hay filmaciones de la Segunda Guerra Mundial en donde van a ver aviones alemanes con un montón de hilitos pegados sobre las alas y una cámara en la cola que enfocaba las alas. Entonces, ¿qué veían? Veían si el hilito se mantenía paralelo. Si el hilito se mantenía paralelo, todos los hilitos sobre las alas se mantenían paralelos, significaba que el perfil del ala era laminar, por lo tanto no había turbulencia, eran paralelos los hilos. Ahora, si veían que los hilitos empezaban a flamear, era porque el perfil del ala estaba mal hecha. A ver, actualmente con la simulación, los programas de simulación y las computadoras, un avión, cuando levanta vuelo por primera vez, ya voló 10.000 horas en la computadora. O sea que la problemática que haya de que el piloto se mate, se bajó de un 98% de que se matara a solo un 5%. O sea, existen solamente en 100 posibilidades, 5 que el tipo se mate. O sea, le aumentaron la seguridad. Esas son las cosas que se han logrado a través de diseño asistido por computación y simuladores y manufactura. ¿Sí? Piensen que la mayoría de las piezas antes se hacían a mano, actualmente la mayoría de las piezas, ¿sí? Piezas en las cuales se necesita tolerancia cero, ¿sí? Están hechas justamente con computadora. ¿Sí? Ver, por ejemplo, cómo se arma una llanta de un auto de cero. ¿Sí? Que uno la dibuja y después se la mete en el torno y sale tal cual nosotros la estamos viendo. ¿Sí? Si ustedes, hay varios programas televisivos, ¿sí? En donde muestran cómo se hace todo esto, ¿sí? En donde uno puede ver que el diseño es este, y después cuando lo meten el pedazo de metal en el torno, y sale automáticamente después de 1 o 2 horas de trabajo del torno, sale la llanta tal cual ustedes la están viendo. ¿Sí? O sea, es algo totalmente espectacular. Bien, seguimos. Entonces eso sería lo último de software. Bien. Ustedes acaban de encontrar la lectura 9, 10 y 11. La lectura 9 es para completar la parte de microprocesadores que dimos a principio de año. La lectura 10 es histórica. Habla de generaciones de computadoras, que nosotros las mencionamos también a principio de año. Que hablamos que la primera generación eran grandes computadoras, eran valvulares, ¿se acuerdan? Después pasamos a la creación del transistor, segunda generación, bajamos el tamaño, bajamos la cantidad de calor y las fallas. Después pasamos a la tercera generación, con la generación de que se había creado, circuitos integrados, ¿sí?
los microchips, y así sucesivamente hasta llegar a las generaciones de computadoras que tenemos actualmente. Estamos hablando de quinta o sexta generación. Y después los tipos de computadoras, que hablamos, ¿se acuerdan que eran computadoras digitales analógicas? Eso yo les pido, por favor, que lo vean. Acá habla algo de micros de Intel. ¿Qué es esto de micros de Intel? Sí, ábranlo, está muy interesante. Es una historia de todos los micros de Intel donde van a ver características de cada uno. ¿Quieren verlo? Pueden ver, si no, no hace falta. La semana que viene vamos a empezar a ver memorias. ¿Alguna duda, alguna pregunta que haya con respecto a software? No. No, profe. ¿No? ¿Se entiende? Sí, se Sí, arranca. sí. Perfecto. Semana que viene vamos a hacer una media horita nomás de clase, vamos a hablar de software, vamos a usar, de software, vamos a hablar de memoria, vamos a usar 2 clases para trabajar con la. Así que bueno, gente, muchas gracias y bueno, nos estamos viendo la semana. Ah, no pusieron presente, por favor pongan presente en el chat antes que me olvide. Porque si no, se van a quedar sin el presente los 15 que están. Bueno, gente, nos estamos viendo entonces. Mucha Dale, suerte, profe. cuídense, nos vemos. Chao, Igual, profe, que ande bien. Chao, chao. Gracias, igualmente. Chao, Chao, chao. chao. No, profe, Chao. hasta luego.